solo, ¿verdad? Aunque sea solo Cristo. Por ejemplo, sí, vamos a hablar de que somos salvos por medio de Cristo. ¿Y quién es ser salvo? A veces nos quedamos así, como en un esquema, y hablamos de que ser salvo es que como estás seguro de que cuando te morís, en vez de irte al infierno, te vayas al cielo. Eso es parte de la salvación, pero eso no es todo. Eso no es todo la salvación. La salvación implica mucho más que solamente saber que cuando morimos, en vez de ir para el infierno, vamos a ir para el cielo. Es mucho más que eso. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla claramente, nos dice, por ejemplo, que Cristo nos redimió por medio de su sangre de una vida de vanidad, de una vida sin sentido. ¿Sí? Cristo, que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, dice Pedro, por ejemplo. Eso también eso incluye. La salvación no es algo para el futuro, la salvación es algo para ahora. Ahora mismo somos salvos. Entonces, de eso también nos da testimonio y nos afirma la carta de Santiago. Si realmente somos salvos, si realmente tenemos la fe de Cristo, la fe que nos salva, entonces eso ya se observa, ya se verifica ahora mismo. De eso nos habla esta epístola. Entonces podemos decir que Santiago nos habla de la prueba de la fe genuina, o la prueba o la comprobación, podemos decir también, la comprobación de una fe genuina, que es por las obras, ¿sí? Cuando la fe es verdadera, fundamentada en la obra de gracia de Dios por medio de Jesucristo, siempre va a mostrarse, siempre va a hacerse visible, porque Dios realmente conoce el corazón de cada persona, pero nosotros somos llamados a ser testigos, y se puede ver lo que hay en el corazón de una persona por medio de sus manifestaciones externas, ¿verdad? Si es un creyente, entonces por su vida transformada, por el fruto de buenas obras, no las obras de la ley. Tengan presente eso. Cuando Santiago nos habla, y cualquier otro escritor de la Biblia, la otra vez estábamos mostrando que no es solamente Santiago el que nos habla de esto, de las obras como testimonio de la fe verdadera. No está hablando de las obras de la ley, sino de la obra de la fe, ¿sí? De la ley de Cristo, cuya síntesis es el amor. El amarnos unos a otros, porque el amor no hace el mal, y el amor no hace nada contrario a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. 9 al 11. Y aquí dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En estos versículos que hemos leído, Santiago se refiere al tema del hermano que es desposeído en cuanto a bienes de este mundo. A eso se refiere cuando está diciendo de humilde condición, aunque la humildad no solamente se refiere a ser desposeído en cuanto a bienes, es una de las acepciones, y a eso se está refiriendo aquí principalmente. De inmediato se dirige también al opuesto, es decir, al que tiene abundancia de bienes.
Porque ambas cosas, la carencia de bienes, igual que la abundancia de bienes, nos prueban, nos proveen una prueba en cuanto a la fe. ¿Sí? Si sos de fe, si sos una persona creyente y tenés muchos bienes, conforme a lo que este mundo entiende, viene de este mundo, tu fe va a ser probada por eso. ¿Verdad? Y si tenés carencia de bienes, si tenés pocos bienes, si sos lo que el mundo llama pobre, incluso sociológicamente se hace una estratificación y se dice que hay una clase baja, una clase media y una clase alta. ¿Sí? Eso es así. Y podemos reconocer eso. Incluso hay una subestratificación otra vez. Y se dice que hay una clase baja, hay una clase baja media y una clase baja alta. Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, ahí es más fácil que cada uno de nosotros se ubique. ¿Dónde estoy yo? ¿Verdad? Porque también la clase media, hay una clase media baja, una clase media media y una clase media alta. Y así. Entre los ricos también hay clase alta baja, clase alta media y clase alta alta. ¿Sí? Entonces por eso es que algunos dicen decir, bueno, a lo mejor tiene muchos bienes y vos le decís que mi amor es rico, mi amor tiene, ¿y por qué? Mi amor tiene casa de 2 pisos y algo así, pero vos le decís a él, no, yo no soy rico, rico es, te va a mencionar ahí algunos nombres que, bueno, pero a lo mejor a esto te va a ir a decir, no, ricos son, mirá ahí la lista de estos son los hombres más ricos del mundo, yo no tengo ni para empezar con esto. Bueno, pero sí, nosotros nos comparamos en el medio en el que estamos y entonces podemos decir, sí, hay una clase pobre, yo soy de esa clase pobre, nosotros somos pobres y cuando hablamos de nuestras circunstancias, muchas veces decimos así, ¿verdad? Apecha te doy la poriajo, ¿verdad? Así nomás lo es, cuando somos pobres es así nomás lo decimos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque viajo en colectivo, por ejemplo. Bueno, pero hay quienes no tienen ni para viajar en colectivo. Bueno, aquí está hablando del que es primeramente del que es de humilde condición. Entonces aquí el pobre materialmente. El Señor dice que incluso el pobre o el menesteroso, ¿qué quiere decir la palabra menesteroso? Quiere decir el hombre que necesita, el necesitado podemos decir también. Por eso se dice es menester, eso quiere decir es necesario. Entonces, el menesteroso, o sea, el necesitado, aún cuando se acerca al Señor, ¿sí? El pobre que viene por la fe a ser un hijo de Dios, que ha sido exaltado por Dios a la posición de hijo, ¿sí? No solamente de hijo, también de heredero, ¿sí? Por medio de Cristo. Ha recibido de lo alto el mayor y el más perfecto de los dones. Les invito a hacer un salto aquí en el pasaje en Santiago 1, 17 y 18. Miren lo que dice. Esto hay que leer juntos para entender en su contexto. Y dice, versículos 17 y 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ven? El hombre que ha venido, aunque sea carente de bienes de este mundo, el hombre que viene a Cristo por la fe, recibe esta dádiva, este don perfecto, ¿sí? Aquí no está hablando simplemente de la comida o del abrigo o de la habitación, ¿no? Aquí está hablando del don perfecto que desciende de lo alto, del Padre, que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ese es
mayor don que aún el desposeído puede recibir, la mayor riqueza de valor incalculable, que viene a ser también heredero de todo por medio de Jesucristo. Hay varios pasajes en los que la palabra de Dios nos habla. Yo seleccioné aquí Gálatas capítulo 4, versículo 17. Gálatas 4, 17. Permítanme, voy a cambiar el pasaje. Romanos 8, 17 vamos a leer. Sí, Romanos 8, 17. Ahí dice en Romanos 8, 17. Y si hijos, es decir, ahí dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Otro pasaje en Santiago 2, ahí mismo, ahí muy cerquita de nuestro pasaje central de esta mañana. En Santiago 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Miren, el que es pobre, según los criterios de este mundo, no tiene por qué sentirse aplastado, menoscabado, si es que ha venido a Cristo, porque la palabra de Dios dice que es elegido para ser rico en fe y heredero del reino prometido a los que le aman. Cuánta riqueza, qué don perfecto entonces, por la palabra de Dios, por la cual Él nos hizo nacer, por su palabra, la palabra de verdad. ¿En qué puede gloriarse entonces, exaltarse, se puede decir? O nosotros decimos una palabra que a lo mejor no cabe muy bien en cuanto a sentimientos o sensaciones o cristianas, pero si de algo se va a enorgullecer, podemos decir, si de algo se va a gloriar, dice la palabra de Dios, el pobre, es en esto, en su exaltación, sin dejar de referirnos al que aquí la palabra de Dios llama de humilde condición. Nosotros podemos ampliar eso a todo aquel que tiene un corazón o un espíritu humilde, porque así mismo también nos muestra la palabra de Dios. ¿Cuál es la riqueza o la posesión de la que podemos gloriarnos? ¿Cuál es la riqueza o la posesión de la que podemos gloriarnos? El que no conoce al Señor y viene de este mundo se jacta de sus posesiones materiales, ¿verdad? Y a quien no le gusta, o no suelen ver ustedes, hoy día que hay redes sociales, podemos ver tantas cosas. ¿Cuántas cosas no comparte la gente de su vida? Veraneando en tal o cual playa por el mundo, o visitando algún lugar. Bueno, hay tantas cosas en las que al hombre le gusta mostrar cosas a las que tiene alcance. Ahora, sea cual sea nuestra necesidad humanamente, si es mayor necesidad o menor, siempre el ser humano es menesteroso, necesitado de la gracia de Dios. Sea cual sea la condición del hombre, siempre el hombre necesita de la gracia de Dios, necesita del perdón, necesita de su salvación. Por eso es que el Señor Jesús dijo,
Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor nunca dijo bienaventurado el pobre, el Boriahu Shapi, el pobre de solemnidad, quiere decir eso. No, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de su necesidad espiritual, ese es bienaventurado. Tenga poco o tenga mucho, se da cuenta, es consciente de su necesidad de la gracia de Dios para ser salvo. El que reconoce esto es el bienaventurado. La condición material es temporal, es siempre relativa, porque depende mucho de si podemos llegar a decir como el apóstol Pablo, he aprendido a vivir con poco y con mucho. Si tengo mucho, si tengo abundancia, sé vivir así con esa abundancia, y si tengo poco, si estoy en escasez, también sé vivir en escasez. Y eso es así, eso es así. A mí siempre me ha sorprendido, en este momento me viene a la mente un hermano en la fe, que era también mi compañero de trabajo, que ganaba poco era, bajo era su sueldo, ¿verdad? Pero cómo vivía este hermano de humilde condición, y tenía su terrenito en donde él plantaba, ¿sí? Tenía su tiempo trabajando, porque era, trabajaba en cosas así, a lo mejor no demasiado de alta calificación, ¿verdad? Trabajaba de chofer, pero después de su tiempo él tenía su chacrita, plantaba varios rubros plantaba, ¿verdad? Y cómo sabía, y no van a imaginarse las cosas que le hizo estudiar a sus hijos, por ejemplo. ¿Cómo supo andar? Sabe hasta ahora, sabe andar con poco, ¿sí? Porque a veces nosotros convertimos en necesidad, o el mundo nos hace creer que es una necesidad, cosa que no necesitamos para nada, ¿sí? Y por eso nos sentimos pobres, porque no puedo tener a lo mejor cosa que en realidad no necesito. Bueno, esa condición no es la que determina que seamos o no felices o bienaventurados. No cuenta delante de Dios como algo determinante. Por eso el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Dios dice que Él no hace acepción de personas. Y al de humilde condición, entonces le dice, gloríese en su exaltación. El Señor es quien nos exalta cuando nos reconocemos, cuando nos humillamos, Él nos exalta. Les invito a ir al otro pasaje, 1 Corintios capítulo 1, 26, desde el versículo 26. Primera carta a los Corintios capítulo 1, desde el versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte. ¿De qué puede estar contento el hombre? ¿De qué puede gloriarse el hombre? ¿Sí? Aquí entonces estamos comentando esto que dice: el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, en la exaltación que Dios hace, porque Dios es el que exalta al humilde, ¿sí? Y aplasta al soberbio. Así dice la palabra del Señor.
Él es el que nos llama por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Y si hijos, así como ya hemos leído, entonces somos también coherederos juntamente con Cristo. Primera de Juan 3 también podemos leer, Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren a qué exalta el Señor al hombre de humilde condición que viene a Cristo. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3. Versículos 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es, hermanos, esa es la exaltación que Dios hace al hombre que de humilde condición. Hay muchos otros pasajes, ustedes se acordarán cuando el ángel le anunció a aquella joven virgen, a María, le anunció que ella iba a ser la madre del Salvador. Una de las cosas que ella dijo es que Dios exaltó a los humildes. Eso siempre hizo Dios. Y el que tiene bienes de este mundo, leímos también ya, ¿verdad? El que tiene bienes de este mundo, dice, en su humillación, ¿sí? Gloríese en su humillación. Al que tiene bienes de este mundo, la palabra de Dios le advierte, hay otro pasaje que vamos a leer también, que no se gloríe en sus riquezas. Ninguno, sea cual sea del estrato o subestrato que mencionamos hace un rato, no vayas a gloriarte o no vayas a jactarte, dice el Señor, en los bienes que tenés. No, ¿en qué te vas a exaltar? En tu humillación, dice. No en tener bienes de este mundo. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué vamos a alabarnos? En entenderme y en conocerme, dice el Señor. No en tu riqueza, no en tu sabiduría, no en tu fuerza, ¿sí? Entonces gloríese el hombre en su humillación, es decir, no en tener bienes de este mundo, sino en que el Espíritu de Dios nos lleve por medio de su palabra a humillarnos lo suficiente como para estar también en la misma condición del pobre, ¿sí? Señor, te necesito. Entonces el Señor te va a exaltar, dice su palabra, ¿sí? Porque Él escogió a los pobres de este mundo, dice, no a los ricos. Eso no quiere decir de ninguna manera que una persona que tiene bienes de este mundo no, sí puede ser, cuando se humilla. Entonces, el rico también gloríese en su humillación, dice, porque Él exaltó a los humildes. El hombre sin Cristo puede pensar y puede jactarse de su riqueza. Hay incluso gente así
muy escasa en bienes de este mundo, que sin embargo es orgullosa, y vanidosa también. No tiene con qué, podemos decir, pero igual es orgullosa y vanidosa. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor dice es que necesitamos ver nuestra pobreza, nuestra propia pobreza. Hace un tiempo veíamos en Apocalipsis capítulo 3, les invito a volver a mirar para recordar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Apocalipsis 3, 17 y 18. Estos, los destinatarios originales de estas palabras, pensaban que ellos no tenían necesidad de nada. Apocalipsis 3, 17 y 18, el Señor les reprende y le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, dice el Señor. El último versículo que leímos al principio, voy a destacar ese para ir cerrando. Dice: porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todo esto es, hermanos, es tan breve, tan corto en duración. Entonces el Señor compara así con una flor, con una hierba que con el sol abrasador ya se seca, se apaga su hermosura. Lo infructuoso, lo inútil de las riquezas para aquellas cosas más importantes, podemos mirar también en el Salmo 49, versículos 6 hasta el 8. Miren, Salmo 49. Versículos 6 hasta el 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Miren, todo el dinero del mundo no puede pagar la redención del alma de una persona. Hay quienes han creído y todavía hoy que dando parte de sus bienes hacia obras de beneficencia o cosas como esas se van a ganar el favor de Dios, y no es así, hermanos. Lo único que nos reconcilia con Dios y nos justifica delante de Dios es la justicia de Cristo. Solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino, no hay otro camino por el cual podemos venir al Señor, dijo Jesucristo. Y termino con primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible quiere decir que no se va a marchitar, ¿sí? No se va a descomponer, está ahí segura, permanente. Entonces nosotros bendecimos a Dios que nos hizo renacer para esperar eso, según sus promesas. Y dice además que los creyentes, nosotros, aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios por Jesucristo, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda. Hoy estábamos viendo en la escuela dominical el arca. Estaban seguros en el arca. ¿Sí? Por más que a veces, o seguramente que gran parte del tiempo ahí era agitada el arca por las aguas y se habrán sentido mareados en muchas ocasiones, ¿verdad? Siendo sacudidos por las aguas, pero ellos estaban seguros. Porque Dios diseñó esa arca. Dios dirigió la construcción del arca. ¿Sí? Dios cerró la puerta del arca y les mantuvo allí seguros. Nuestra arca, hermanos, es Cristo. En Cristo estamos seguros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Esa es nuestra riqueza, hermanos, y en lo que nosotros nos gloriamos. Nos gloriamos si siendo pobres, porque en nuestra humillación Dios nos va a exaltar, y si siendo ricos, si teniendo bienes de este mundo, porque Dios por medio de su palabra nos ha hecho ver, nos hace ver cuán necesitados somos, cuán desesperadamente necesitamos de la gracia de Dios. Aquel que ha llegado a este punto de humillación, entonces tiene, porque el Señor dijo: el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Que el Señor afirme eso en nosotros, hermanos, y sigamos dependiendo de la gracia de Dios. La gracia de Dios sea con nosotros, porque en eso está nuestra verdadera riqueza. Vamos a orar y dar gracias a Dios, terminando nuestra reunión esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por el don perfecto que tenemos, que nos viene de lo alto, nos viene de tu amor. Gracias por habernos hecho conocer por tu palabra de verdad a Jesucristo nuestro Salvador, a Jesucristo heredero de todas las cosas, que nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Gracias por tus bendiciones también de cada día, para que tengamos el pan, el alimento, el sustento, Señor. Gracias porque como iglesia también participamos en la obra de extensión, de difusión de este mensaje. Danos valentía, Señor, para seguir haciendo, para seguir testificando de